Hola hermoso Cáncer, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del Tarot After. También, así como puedes ver, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, Cáncer. Vamos a ver todo absolutamente aquello que va a ocurrir próximamente en tu camino, algo importante su cual tu alma necesita saber. Me concentro ahora, Cáncer, y ahora pues el mazo está completamente preparado y sacamos tus primeros mensajes. Muy bien. La primera carta con cual estamos empezando tu lectura, traemos aquí presente el As de Espadas. ¡Wow! Esta sí que es una de las vibraciones que hablan del modo como se van a dar las cosas a por ti, Cáncer. Trae acción, trae movimiento, trae circunstancias completamente nuevas, significa todo absolutamente aquello que tú estás por vivir en el próximo futuro, Cáncer. 8 de espadas a continuación a por ti y después aquí traes el 7 de bastos. Aquí tenemos una información muy clara. Tenemos que mirar con gran atención también los números que son tan esenciales a nivel espiritual y de todo absolutamente aquello que pueden representar. En cuanto aquí los bastos representan a través el elemento fuego, signos zodiacales de fuego con cual tú puedes tener una gran conexión son Aries, Leo, muy fuerte signo Sagitario. Vamos a ver, Cáncer, qué es aquello que pasa, porque en cuanto aquí el As de espadas, voy a poner así un poco de un lado el mazo, ya después voy a sacarte más energía, saber todo absolutamente aquello que pasa, pero primero me quiero concentrar más sobre estas tres energías a cual trato de integrar y trato de dejarte saber cosas muy esenciales, porque yo ahora mismo, Cáncer, a ti te veo con esta carta. Prácticamente tú te estás encontrando en este momento con este impresionante tránsito de esa gran apertura del As de espadas. En este caso, cuando tenemos el As de espadas, representa periodo a cual sueltas algo. Hay una impresionante liberación de tu parte, que primero todo está comenzando en tu mente, ¿ok? Todo empieza ahí, dentro de los pensamientos, dentro de tu propia mente. Y en cuanto a las de espadas, representa como que tu, Cáncer, te vas a ir directo a la acción. Eso representa mano a la obra. Las espadas en general representa como plano mental, pero después también significa algunas consecuencias que uno tiene que vivir. En cuanto esta carta me habla de algo que tú ahora mismo estás deseando, estás queriendo que se dé, que se manifieste en tu camino. El 8 de espadas es aquel lo que tú ya no volverás en absoluto a permitir, ¿ok? Muchas de esas energías recuerdo haber salido también para signo Tauro, si bien lo recuerdo. El 8 de espadas, ahí vemos una persona que se encuentra en el punto de romper con todas estas ataduras, tanto como tal vez físicas, como para algunos de ustedes mentales, que tú necesitas integrar en tu propia vida, conectar, saber todo absolutamente aquello que va a pasar en tu camino a partir de ahora. Esta vibración, exactamente así como tú la puedes observar, Cáncer, es
una conexión fuerte, es una conexión poderosa. Habla de circunstancias, del modo como se van a equilibrar las cosas en tu camino y aquello que tú estás integrando. Ya después me sale el 7 de bastos. En cuanto a estas dos cartas, fueron bastantes problemáticas para ti, porque en el 7 de bastos vemos ahí como circunstancias, como enfrentamientos, como también para algunos de ustedes enemigos, ¿ok? Sí, muchos enemigos, muchas personas en contra de aquello que tú quisiste hacer o de aquello que tú eres en tu verdadera esencia, ¿ok? El 8 de espadas, el secreto está de que sí, es completamente correcto en el proceso en cual tú ahora mismo te estás encontrando, aquel de romper con todas estas ataduras y sobre todo a no querer en absoluto conectar con cosas que ya no necesitas, ¿ok? O que ya no te hacen falta. Estas dos cartas están muy claras y el 7 de bastos nos viene a marcar la persona que sigue avanzando, la persona que al final logra vencer y logra justamente a llegar en el punto más deseado. Pero otra cosa que me lo están diciendo en este momento a por ti, Cáncer, me dicen de que no fue y no será para nada fácil. Y tú lo sabes con el as de espadas estas cosas, ¿ok? Porque es como que yo para los signos Cáncer, últimamente tú viviste ciertas cosas así como que te sentiste así como con la injusticia, como algunas circunstancias o incluso algunas situaciones como con mucha presión, ¿ok? Como con muchas cosas a lo cual tener que demostrar y después muchas cosas en tu contra. No sé si tú te puedas reconocer a eso lo que yo digo en este presente. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar a por ti. 6 de copas, hermoso Cáncer, como siguiente carta. 7 de copas, a continuación. Ya aquí vemos como que a nivel sentimental tú estás creciendo, estás integrando. Wow, y ya después caballo de bastos. Tenemos como última vibración, por lo cual sentí una fuerte guía de sacar a por ti. 6 de copas representa tus sentimientos, puede incluso representar tu interior. Una vez que tú resuelvas todo aquello que yo acabo en este presente de transmitírtelo, Cáncer, te lo digo que en el 6 de copas, que es una carta bellísima que viene justamente a mostrarnos la conexión más esencial con recuerdos, circunstancias de vida muy favorables. Todas estas copas que tú las ves al interior de esta imagen están llenas de flores y las flores representan la belleza en nuestra vida cuando realmente Cáncer va a entrar en esta fase tan esencial de observar lo positivo, de ver las cosas bellas, también de ocuparte sobre todo en crearlas, ¿ok? Estás como haciendo un trabajo muy creativo, eres una persona que ahora con el 6 de copas va a empezar a poner en práctica aquello que realmente le gusta y aquello que realmente le apasiona. Y eso te hace sentirte de nuevo una persona libre, una persona con un espíritu muy elevado y una persona con una energía muy elevada, muy grande. Otra cosa cual quiero mencionar en el 6 de copas es que varias veces es vista y reconocida como en el plano personal romántico el encuentro con alguien, tal vez recibir alguna noticia de alguien o ver a alguien que desde hace mucho tiempo tú no lograbas ver,
¿ok? También eso puede dar la indicación mayor. 7 de copas, cada una de esas copas que vemos al interior de esta imagen representa algo esencial. Cada una de estas copas representa en esencia, exactamente así como podemos ver, el hecho de que se van a abrir de seguro, porque una vez que tú vayas a conectar con eso, con cual yo acabo de transmitírtelo en este presente, Cáncer, tú empiezas a encontrarte en tu camino, en el 6 de copas, con diferentes circunstancias de vida, con cambios, con poder, con manifestación desde varios puntos de vista, exactamente como esta vibración nos los indica. En cuanto ahí sí que muchas veces en el 7 de copas es vista como la carta de signo Cáncer, ¿ok? Una persona extremadamente espiritual, una persona intuitiva, una persona que tiene un contacto directo con la energía divina, así como esta vibración nos los indica. Y aquí, según como el 7 de copas nos los indica en este presente, sales de este periodo de indecisión, bloqueos personales, dificultad, tal vez bloqueos incluso mentales, y ahí te ves como que tú elegiste algo que contenía una de estas copas y tú vas a seguir hacia adelante a por este camino ya tomado en cuenta o incluso ya elegido, a por una particular tal vez decisión que tú estás en este momento a punto de tomar. Todo lo que observo yo en el 6 de copas a por ti, Cáncer, en el 7 de copas representa grandes de importantes revelaciones a través de aquello que tú puedes sentir, a través tus propios sentimientos, lo que tú puedes observar y lo que tú puedas percibir a través de tu propia intuición. Y ya después tienes aquí el caballo de bastos. En cuanto cuando sale esta conexión, está dando el resultado de que algo de seguro que próximamente va a empezar a moverse en tu camino, alguien que se va a poner directo a la acción y de alguien que entiende perfectamente bien de que lo mejor de lo que puede hacer es ponerse en la acción, ponerse en movimiento y entender de que uno tiene que seguir a mayor velocidad posible. ¿Okay? Aquí hay un avance, hay un progreso. Como bien indica esta carta, dice, en menos tiempo realmente pasan muchísimas cosas a por ti, Cáncer, ¿ok? Al más rápido de lo cual tú puedas en este momento imaginar, pero aquí se ve a alguien en el caballo de bastos con una mejor iniciativa, una persona muy valiente, una persona que realmente está como trayendo esta vibración de prosperidad, de abundancia, ¿ok? Muy probablemente es posible, aún no me lo revelan del todo, pero aquí hay en el plano romántico del amor hay una personita que yo la veo. Por ejemplo, si tú en este momento no tienes prioridad, tienes que saber de que las cartas del tarot dice alguien está apareciendo, que alguien se acerca. Veo como que alguien se puso ya en movimiento y que se acercará próximamente a tu vida, ¿ok? Y si tú me preguntas si eso va a ser bueno, te lo digo de seguro que va a ser mucho mejor, ¿ok? Mucho mejor de lo que tú tuviste. Vamos a preguntar ahora por ti, Cáncer, al oráculo Osho Zen, ¿ok? Con este oráculo, con este tarot, que es un tarot prácticamente. Un consejo para Cáncer, un consejo para Cáncer. Te sale la carta con número 4. Elemento fuego, participación. Wow, esta carta te invita a la perseverancia, a ser constante,
a permanecer fiel a 100% a las cosas que tú puedas realmente sentir que son para ti. Participación representa cuando la vida te invita a hacer cosas, a construir, porque es alguien que realmente está como entendiendo todo absolutamente aquello que le pertenece, aquello que necesita construir en su propia vida. Cosas muy esenciales para ser una mejor persona, una persona que organiza mucho mejor su propia vida, un verdadero leadership, ¿ok? Aquí la participación representa ser activo, ser una persona que participa, una persona que, como bien dice esta carta, ¿no? Hay que entrar adentro de esta acción, de hacer los movimientos que te corresponden y a no estar en momentos así de soledad por mucho tiempo, porque eso no conviene a ti, querido Cáncer. Ok, así como tú bien observas, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres. Dime, querido Cáncer, ¿qué te ha parecido esta lectura? ¿Has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir ese video. También te invito a suscribirte. No olvides a pulsar la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Besos, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente, Cáncer. Cuídate mucho.